amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Estrategia. Crear un puesto inexpugnable. Existen posiciones donde una pieza está pidiendo ubicarse en una casilla, pero el contrario podría desalojarla, por lo que se debe crear las condiciones estratégicas para facilitar el deseo de dicha pieza. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos y no vamos a comentar la apertura, sino vamos a ir directamente al tema que estamos tratando. Caballo F3, caballo F6, C4, C5, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5 y D4. C por D4, dama por D4, E6, E3. Caballo C6, alfil B5, alfil D7, alfil por C6, alfil por C6, caballo E5. Caballo por C3, caballo por C6, dama por D4, caballo por D4. Caballo D5, alfil D2, alfil C5, caballo B3, alfil B4, torre C1, torre D8, alfil por B4, caballo por B4, rey E2, rey E7, torre C4, caballo A6, torre H, C1 y torre D7. Evaluemos la posición. Usted se puede guiar también por los puntos que hemos puesto en el vídeo. El material está igualado, no hay amenazas directas, los reyes no tienen peligro alguno en el centro, el blanco tiene mayor dominio en la columna C, aunque el negro tiene a su haber la columna D. El centro está más dominado por el blanco debido a que sus piezas tienen más control sobre el mismo. La disposición de las piezas es favorable al blanco por la mejor ubicación de su caballo de B3 respecto al caballo de A6 defensivo. La casilla D4 estaría bien al caballo blanco si su oponente no tuviese la posibilidad de desalojarlo de esa posición por medio de E5. Por esa razón, el blanco jugó F4. Controlando la casilla E5 donde pudiera ir el peón negro a desalojar el caballo, que se movió después de torre H D8, caballo D4, F6. Las negras insisten en desalojar ese caballo. A4, E5. Tarrasch no quiere mantener el caballo de D4 enemigo por mucho tiempo, pero después de este avance y el subsiguiente cambio de peones, el peón de E5 será débil. Claro está, debido al movimiento de F4. Ahora, este peón de F4 captura en E5, F por E5 y caballo F3, atacando el débil peón de E5 que es defendido con el rey E6. B4. Amenaza en su momento el avance B5 forzando al caballo a retirarse a B8, con lo que dejaría de cuidar C7 y estaría claramente en una posición muy fea. Por ese motivo jugaron B6, evitando la amenaza B5 al tener un punto de apoyo en C5 si las blancas deciden avanzar su peón a B5, torre D1 a C2. Zowie se decide por la profilaxis, que también es buena. Sin embargo, era mejor en este momento torre E4, atacando directamente la debilidad. Torre D5, caballo D4 jaque, y ahora varias posibilidades de este rey. Analicemos. La primera, rey D6. Con esta continuaremos después. Vamos a ver las otras primero. Rey D7 seguiría caballo C6, con lo cual el caballo está atacando fuertemente a tres piezas de las negras, dos peones y una torre. La otra jugada sería, después de caballo D4 jaque, retirarse a F6, a lo que sigue torre F1 jaque, rey G6, caballo F3. Nuevamente el ataque al débil peón de E5, que es defendido con torre 8, pero
Tras caballo H4 jaque, las blancas desalojan el rey de G6 y pueden penetrar con su torre en F7. La otra continuación que vamos a observar, la última, después de caballo D4, sería rey F7. Pero a esto sigue igualmente el ataque a la torre al peón D5 con caballo C6, torre D2 jaque y rey F3, con lo cual se mantienen atacadas las torres y los dos peones negros. Finalmente, continuamos con, después de caballo D4 jaque, con la línea principal de este análisis que estamos realizando de la jugada torre D4. Rey D6, a lo que sigue caballo F5 jaque doble al rey y al peón. Rey D7, torre G4. Rey E6. La otra continuación sería defender el peón con G6, pero a esto sigue E4 atacando la torre que, como pueden observar, no tiene casilla donde ubicarse y por lo tanto perderían la calidad. Luego de rey E6, entonces sigue caballo por G7 jaque, rey F7, torre F1 jaque, rey E7 y torre F5 con una gran ventaja. Un peón extra, piezas más activas, el rey de las negras está en peor situación y el caballo de A6 sigue fuera del juego. Continuamos con la jugada de Nintzowitsch, profilaxis, uno de sus temas fundamentales de sus libros y de su obra, con torre 1 C2, H6. Esto es una jugada contra la amenaza del caballo a G5, pero como pueden observar, también crea una debilidad en la casilla G6, que veremos su importancia. A lo que siguió H4, torre D6 y H5, restringiendo y fijando la debilidad de los peones de G7 y H6. Las blancas tienen una clara ventaja, teniendo en cuenta las debilidades E5 y G7, así como el caballo de A6 que está fuera de juego. Debemos destacar la debilidad de la casilla G6 y E4 como punto fuerte para el blanco. El resto de los puntos que usted está observando de la evaluación están más o menos igualados respecto a los reyes, las torres, etc. Continuó Tarrasch con torre D5, torre G4. A las debilidades mencionadas sumamos G7, que su ataque sirve para incursionar por la sexta fila con esta y la otra torre. Torre 5 a D7, defendiendo el peón de G7, torre C6 y ahora torre D6. Si el rey retrocede, dejaría el peón de E5 sin defensa y sería fácilmente capturado. Una curiosa variante surgiría de la línea rey D5, que es un grave error debido a B5. Ataca el caballo que, de retirarse a C7 u a otra casilla, sigue el bello mate de E4 con el rey en el mismo centro del tablero. Pero continuemos con la línea torre D6 que se jugó en la partida, torre de G6 jaque, rey E7, torre por G7 jaque, rey F8, torre por D6, torre por D6 y torre por A7. Continuó caballo por B4 y caballo por E5. Dos peones menos y peor posición de las piezas negras serían motivos para abandonar, pero esto ocurrió después de los movimientos siguientes. Torre E6, caballo G6 jaque, rey G8, caballo E7 jaque, rey F8, caballo F5, caballo D5 y G4. Caballo F4 jaque, rey F3 y caballo D3. Torre A8 jaque, rey F7, torre H8. Se ataca nuevamente a la otra debilidad que ha surgido en H6. Caballo F5, torre H7 jaque, rey G8 y torre por H6.
torre por H6, caballo por H6 jaque, rey F8, caballo F5, caballo por A4 y H6. El final se ha transformado manteniendo el blanco 3 peones pasados en el ala del rey y un caballo de negro alejado. El peón de B6 no constituye ningún peligro por el rápido avance de los peones blancos. Siguió rey G8, G5, rey H7, rey G4. El rey se incorpora al ataque. Caballo C5, rey H5 y caballo E6. G6 jaque, rey G8, H7 jaque, rey H8 y rey H6. Finalmente, Tarrasch abandonó debido al mate que se produce en 3 jugadas. Una leccionadora partida de cómo aprovechar un punto fuerte y sobre todo, si el contrario intenta desalojar nuestra pieza de la casilla que nosotros queremos ubicar nuestra pieza, entonces pueden surgir otras debilidades que se pueden aprovechar perfectamente como lo hizo Nimzowitsch. Espero que esta partida haya sido instructiva y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.